Voy a saludar con el doctor Ramiro Aguilar, ya está con nosotros por la vía telemática. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, un saludo muy cordial a toda la audiencia y mis mejores deseos para este inicio de semana. Bueno, doctor, hay muchas cosas que hablar de todo lo que está pasando en el Ecuador, la crisis política que vive el país, la crisis del gobierno, el gobierno no sabe para dónde ir. Vimos este fin de semana que el presidente de la República casi que está botando la casa por la ventana, está ofreciendo el oro y el moro, decía mi papá. No sé si es la desesperación del gobierno. El gobierno está preocupado porque quiere ver si quiere convencer al pueblo. Pero no sé si todos esos ofrecimientos que está haciendo se los cumplirá o no, porque así mismo nos dijo en campaña. ¿Cuál es la salida de todos los problemas que tiene este gobierno en este momento? Mire, Jaime Lasso es un mentiroso compulsivo y lo ha demostrado al país siempre. Es decir, cada cosa que Lasso dice es una mentira. Y eso es parte del problema por el cual tiene tan solo el 10% de aceptación nacional. Es decir, es un gobierno al que el 90% de los ecuatorianos no le cree, y no le cree por mentiroso. Y en este momento, después de la paliza electoral del 5 de febrero, cuando realmente en los hechos su mandato fue revocado por la votación del pueblo ecuatoriano al negarle la consulta popular, un gobierno con el mandato revocado es un gobierno inviable, y él se sabe un gobierno inviable, y en este momento, en su soledad, que basta solo, nadie quiere reunirse con un gobierno mentiroso y un gobierno que tiene el 90% de rechazo de la gente. En su mentira y en su soledad, pues ya es un discurso vano, vacío, ramplón, mentiroso incluso en el tema de la lesión. Se inventó una lesión de peroné la semana anterior y hay muchísimas fotos que cuestionan que eso evidentemente sea cierto. Anda en silla de ruedas para completar el libreto de la mentira, pero por ahí se le filtraron unas fotos que demostraron que es un mentiroso compulsivo. Entonces nadie le cree a un gobierno encabezado por un mentiroso compulsivo. Bueno, y ahora últimamente lo hemos visto al presidente de la República estar casi que en los cuarteles, ¿no? Cuando está en los cuarteles se dispara contra todos. El día de ayer dijo que extendía la mano de un demócrata para conversar, para hablar de un diálogo nacional, pero al mismo tiempo dijo que no le temblará la mano cuando tendrá que aplicar el peso de la ley. Cuando está dentro de los cuarteles el presidente como que se hace un poco más bravito, ¿no? Sí, pero ¿quién le da la mano a Lasso? Porque le da la mano a Lasso tiene que regresar y contarse los dedos, porque a lo mejor se quedaron unos 3 dedos en la mano de Danilo Carrera, del cuñado. Y esos discursos amenazantes de Lasso, le repito, son todo tipo que está asustado es violento, Jaime, en cualquier circunstancia de la vida. En cualquier circunstancia de la vida, toda persona que está asustada o que es culpable de algo, para eximirse de la culpa o para que la gente mire para otro lado, se vuelve agresivo, violento, gritón, amenazante, intimidador. Y creo que Lasso está en ese juego, ¿no? En ese juego del miedo a perder el poder, el miedo a ser destituido por la Asamblea Nacional, del miedo de la convulsión social que pueda generar un gobierno necio que no sabe irse a pesar de que se le ha revocado el mandato. Y ese miedo se traduce en estas frases vanas de Lasso, ¿no? Yo tampoco le daría la mano a Lasso, aunque esté la mano extendida, porque tendría que contarme los dedos de regreso. Doctor, bueno, ¿cuál es la salida a toda esta crisis política que tiene el país en este momento? ¿Cuál es la salida? ¿La muerte cruzada? ¿Un juicio político al presidente de la República? ¿O la revocatoria de mandato? ¿Cuál es la salida más benigna que puede tener? Porque si la semana pasada yo entrevistaba a Pedro Granja y él me decía, mira Jaime, me decía, la salida para esta crisis que vive el país es la revocatoria de mandato. Y él me decía, ¿por qué? Porque si tú te vas por el juicio político, tiene que asumir Borrero, y eso es darle como quien dice fuerza a Nebot, que prácticamente perdió las elecciones, es un partido político que está destartalado, es como revivir al muerto.
No, pues Jaime, la revocatoria del mandato se demora una eternidad. No se olvide que vamos 2 años del gobierno de Lazo. O sea, a ver, veamos el reloj primero. Vamos con 2 años del gobierno de Lazo. La revocatoria del mandato supondría calificar en el Consejo Nacional Electoral, convocar elecciones, porque la revocatoria del mandato es votación, es sufragio, es conteo de votos. Entonces, ¿qué nos vamos en eso? Fácil unos 5 o 6 meses más, ¿sí? Y tendría el mismo efecto, porque yo no veo causal de revocatoria del mandato de Borrero. La revocatoria del mandato sería solo de Lazo. Que Borrero no ha hecho nada, literal. O sea, literalmente no ha hecho nada. Y no hacer nada, si el presidente no le delega competencias al vicepresidente, pues no es causal de revocatoria del mandato. No se queda Borrero. Me parece a mí que la salida, Jaime, bueno, todo el mundo puede tener opiniones sobre esto es democracia, pero para mí la salida es el juicio político, porque el Ecuador vive en este momento un estado de corrupción nacional, que no es conmoción nacional, todavía no hay conmoción nacional, hay corrupción nacional. Conmoción hubo en junio del año anterior, ¿sí? Y los socialcristianos y Pachacuti no dieron los votos para que el presidente sea destituido por el artículo 135 de la Constitución. Pero en este momento, lo que vivimos es un estado de corrupción nacional. Todavía no hay conmoción, es decir, todavía no hay una movilización nacional en las calles. De hecho, estoy viendo la calle del frente, está tranquila. Lo que sí hay es una causal para destitución en juicio político del presidente del gobierno. Y yo me inclino, en mi opinión, porque la Asamblea debe darle al Ecuador una salida sin conmoción. Y la salida sin conmoción es tratar de evitar que la CONAIE se vaya a una movilización nacional y que los demás actores sociales nos sumemos, y uso la primera persona del plural, porque me sumaré a la movilización nacional. El Ecuador no puede estar 2 años más con un gobierno revocado de mandato, corrupto, incompetente, mentiroso. Pero me gustaría a mí que ese estado de conmoción nacional no debe por bien del país. Mire, Jaime, mi esposa, que es médico, me decía este fin de semana, ella no es política, más no le gusta la política, y cuando me pongo a hablar de política se incomoda. Me decía, el Ecuador necesita, yo que no soy política, que no me gusta la política, necesito paz para trabajar, para cuidar mi salud, para poder cuidar mi empleo, etc. Y es una reflexión válida, totalmente válida. Pero esa posibilidad de que el Ecuador haga una transición de gobierno sin la conmoción nacional la tiene únicamente la Asamblea. Únicamente la Asamblea. Y como el caso que le acabo de contar, hay miles de ecuatorianos que no es que estén de acuerdo con el gobierno, sino que quieren vivir tranquilamente. Pero para vivir tranquilamente hay que tener un gobierno que garantice la seguridad, porque si bien puede ser que no haya una conmoción interna política en las calles, yo no me atrevo a salir a la calle del frente en este momento porque me asaltan. Me ponen una pistola en la cabeza, me matan. La inseguridad, las muertes que hay en las calles, las muertes en las cárceles, ¿eso no es un estado de conmoción grave en el país, interna? Pero no conmoción política. No conmoción política. Tiene que ser política. Claro, tiene que ser política. La delincuencia común es delincuencia común. El gobierno no ha podido manejar la delincuencia común. Y eso es algo que es parte de la responsabilidad estatal. Ahora, no es causal de destitución un Estado donde el presidente sea inepto. La ineptitud per se no es causal de destitución. Hay que probar que hay conmoción interna, que hay incapacidad mental, etc. Por eso hay que saber votar bien, Jaime. Porque los periodos democráticos son de 4 años. Y si usted se equivoca y vota por un inepto, un mentiroso o un corrupto, ejemplo de Lazo, entonces tiene el problema de que hay que aguantar fatalmente 4 años. Afortunadamente la democracia tiene contrapesos, y el contrapeso está en la Asamblea, y el mecanismo en este momento para sacarle al presidente de la República es el juicio político. Lo que sería impresentable, pero impresentable, es que nuevamente los socialcristianos y Pachacuti nieguen los votos para la destitución del presidente de juicio político. ¿Usted cree que los socialcristianos tal vez nieguen los votos? Porque Nebot es un tipo cruel, ¿no? Políticamente hablando. Políticamente hablando. Nebot es un tipo cruel y querrá que Lazo se dé unas 2 vueltas más en la parrilla del infierno político y querrá sacarle
después de los agravios, los insultos, los errores, querrá sacarle con dolor políticamente. Y por eso quizá me equivoque, quizá Nebot ponga los votos, ojalá haya reflexionado y aprendido de sus propios errores. Pero le convendría a Nebot poner los votos, doctor, porque de alguna manera Borrero es de la línea social cristiana. Eso dicen, yo a Borrero no le conozco. O sea, Borrero, como no ha hecho nada en 2 años, y como no tenía pasado político, no sé quién es, no sé lo que piensa, no escribe artículos políticos, de tal forma que dicen que es social cristiano, pero en la práctica para mí es un vicepresidente totalmente ornamental, que puede ser importante desde luego en el momento en que haya una transición, porque otra cosa que debemos entender, le repito, es que no hay causal para destitución del vicepresidente. O sea, tendremos que aguantarnos los próximos 2 años que quedan todavía del gobierno, si en caso se da una revuelta y que le toque salir al presidente Guillermo Lasso. Salvo que Lasso en un último estertor político convoque a muerte cruzada y eso implicaría que se queda gobernando 6 meses y después convoque elecciones generales. Ese sería el único caso. Pero de lo contrario, creo que estos 2 próximos años, si se llega a dar desde luego la salida de Lasso sin trauma, sin ese trauma que implica la conmoción nacional, tendrán que ser 2 años de transición. Claro que mucho se habla del anticipo de elecciones por la legitimidad de las decisiones que debe tomar el nuevo gobierno. Pero un gobierno legítimo debe tener aprobación y Borrero carga con la misma negatividad del gobierno de Lasso. Pero no sé, habría que ver, no habría que medir eso ya con una perspectiva distinta, la perspectiva de que el hombre asuma el poder. Pero estamos caminando 100 años luz, mi querido Jaime. El primer problema que tiene el país en este momento es el de resolver cuál va a ser la vía de la Asamblea. Si va a ser la destitución del presidente por muerte cruzada, anticipo de elecciones o el juicio político. Políticamente hablando, ¿qué les conviene a los partidos progresistas en el caso de UNES y el mismo Pachacuti, que es la segunda fuerza política ahorita en el país? ¿Qué les conviene en este momento? ¿Un juicio político que asuma Borrero y que se esperara hasta el 2025 una nueva elección, o que se rompa todo y que se dé la revocatoria de mandato, aunque si se da la revocatoria de mandato solo es para el presidente de la República o entra también Borrero? No, Borrero no hay causal de destitución del... No, ¿por qué habrían de revocarle el mandato a Borrero? No encuentro causal. Porque no ha hecho nada. No, pues. Pero exactamente, pero ¿por qué? Porque el vicepresidente, según disposición constitucional, solo hace aquello que el presidente le delega. Si no, es solamente el sustituto. Si el presidente no le ha delegado nada, no es culpa de Borrero. Punto 1. Ahora, ¿cuál es lo que más conviene? Mire, Jaime, yo no sé lo que más convenga a los movimientos políticos, pero sí sé lo que más le conviene al país. Y sé porque soy un ecuatoriano que vive la crisis terrible en la que estamos metidos, no desde ahora, sino desde el 2017. Son los 4 años de Moreno más los 2 de Lasso. Y en esa circunstancia de palpar la crisis diaria de inseguridad, de desempleo, de contracción de la economía, yo creo que al Ecuador lo que le conviene en este momento es que esa revocatoria del mandato que se produjo el 5 de febrero del 2023 sea efectiva y Lasso se vaya a su casa. Y que esa ida de Lasso represente un proceso de transición democrático e institucional. Y en mi opinión, como hombre formado en el derecho, como un observador político, pero más que observador político, como un hombre formado en el derecho, me gusta más el proceso de juicio político, que se le destituya al presidente por juicio político, que además quede ahí marcado en los anales de la historia del Ecuador la destitución de Lasso por incompetente, por un gobierno corrupto, para sentar un precedente respecto de quienes quieren optar luego por la presidencia de la República. Y luego una transición democrática sin dolor. Mire, Jaime, es fácil decir va a haber movilización social, la CONAIE va a poner gente en las calles. Ayer acaban de matar al director de Relaciones Internacionales de la CONAIE. Lo mataron a las 5 de la tarde por su condición de activista en contra de la extracción minera y petrolera. Entonces, una
movilización nacional expone a la gente a la muerte, a la represión de una policía que opera con una lógica de cartel. Entonces me parece a mí que, le repito, si es que las circunstancias se dan, saldré a las calles, porque no hay que dejarle a la CONAIE sola. Pero si me pide una vía menos traumática para salir de esto, en términos nacionales, la vía menos traumática, institucional y legal es el juicio político contra Lasso. Doctor, ¿cuáles son, aparte de lo que no ha hecho el presidente Guillermo Lasso, cuáles son los errores que ha cometido tal vez Guillermo Lasso? ¿Estar gobernando con quiénes? Con nadie. O sea, Lasso con nadie. Por eso es que como no tuvo nadie, tiene un gobierno que durante 2 años no ha hecho una sola obra pública, ha desarticulado los servicios públicos, ha lanzado a la migración por tierra a miles de ecuatorianos, no soluciona el problema del empleo, ha mandado más gente a la informalidad, hay más crimen en las calles, hay una desinformación absoluta del ciudadano respecto a lo que puede o no puede obtener del IES, de la salud pública, porque no hay ni equipos. Mire, hay un aparato que se necesita para tratamiento oncológico en el IES. Está dañado. Y al paciente le dicen, oiga, si usted quiere hacerse tratar, tiene que irse a Bogotá. O sea, el IES lo tenía, ahora ya no lo tiene, porque está dañado. ¿Por qué no lo componen? Porque no hay dinero, porque el Estado no da dinero. Mientras tanto, los pacientes oncológicos de cáncer, del IES, no tienen acceso a medicinas y demás. Entonces, sencillamente, no tuvo equipo en el IES, no tuvo equipo en salud, no tuvo equipo en educación, no tuvo equipo en gobierno, no tuvo equipo en interior, no tiene nada. Los ministros de Lasso son como muñequitos de pastel de bodas, están ahí para adornar el pastel del gobierno, nada más. Además, o sea, ver al presidente de la República desesperado y que tiene que buscar cuadros como Cucalón para que sea ministro de gobierno, no sé si lo hizo con el propósito tal vez de tener un acercamiento con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tratar de salvarse, ¿no? Pero eso demuestra que ya nadie le quiere aceptar un ministerio, pues, porque tener a gente que tal vez no pensaba tenerlo dentro de su gobierno, eso indica que está solo. El tema del ministro de gobierno, Cucalón, yo creo que es más o menos, en términos históricos, como lo que trató de hacer Lucio Gutiérrez cuando ya se iba, cuando era insostenible su gobierno. Al designar, recordará usted al abogado guayaquileño Jaime Damerval Martínez, al Ministerio del Gobierno, con el único propósito de que pelee con Febres Cordero en el juicio político que iban a hacer a Gutiérrez. Después los acontecimientos se precipitaron y Gutiérrez salió por una grave conmoción nacional. Me parece a mí que Cucalón, a quien respeto en lo personal, es un señor, y lo digo frontalmente, Henry Cucalón es un señor, fue mi colega de asamblea del 2013 al 2016, hace algunos años ya. Creo que Cucalón se equivocó al aceptar el Ministerio de Gobierno, se equivocó, porque además es complejo que haya una relación con alguien que fue muy cercano a Cucalón, que fue Jaime Nebot, que de hecho es su gran sponsor político, y que ahora tenga que estar sirviendo a un gobierno que le insulta a Nebot. Es complejo, la política es a veces contradictoria, pero es compleja. No obstante, ese señor, y no lo digo con la menor ironía ni exageración, sino con mucho respeto, que es que Henry Cucalón se equivocó. Y en política, cuando uno se equivoca, y los políticos que hemos cometido errores lo sabemos perfectamente bien, los errores cuestan caro. A algunos les cuesta solo su vida política y a otros les cuesta el país. Y creo que Cucalón está en un punto como ministro de gobierno en que si se equivoca en las decisiones que toma o en las frases que expresa. Por eso yo le había recomendado muy gentilmente en Twitter decir, oiga, cuidarse porque se está haciendo está muy alburiento, como dicen los mexicanos, está atado muy al albur, a la frase para el bronce, eso ya no existe, el Ecuador cambió. Entonces, Cucalón tiene que ser muy medido en cómo actúa, en cómo se expresa, y le veo complicado que sea un ministro de gobierno que tienda puentes de diálogo, porque, le repito, el interlocutor finalmente no es Cucalón, es Lasso. Lasso es el presidente, Cucalón puede decir misa. A la final Lasso es un mentiroso y no le cumple ni a Cucalón. Doctor, me gustaría su criterio
sobre las declaraciones que dio Andrés Arauz la semana pasada en este espacio, no sé si usted las vio, que le dijo al presidente de la República narcobanquero, y ayer el presidente de la República justamente le respondió a Andrés Arauz y le fue diciendo que tendrá que responder ante la justicia por haberle dicho narcobanquero. ¿Qué criterio merece esto? Y cuando nos dijo narcodelincuentes a lo que estábamos con el no pasa nada. Mire, Andrés Arauz es un tipo valiente y es un tipo bien informado y es un tipo muy formal. De tal forma que lo que dice Arauz, que es relacionado con una constitución de un banco en Panamá, es cierto, y las veces que a Andrés Arauz le pregunten, las veces que habrá respuestas firmes y contundentes. Porque es un tipo muy responsable en sus expresiones. Pero esto de la narcobanca se lo dije a usted hace 3 o 4 programas, Jaime, y usted recordará, inclusive tuvo la gentileza de llamarme en privado y decirme, Ramiro, fue una frase dura. Y yo le dije, sí es una frase dura. Y hoy se la repito, en el Ecuador hay narcobanqueros. Y el lavado de activos en el Ecuador es altísimo, y eso lo han confirmado documentos e investigaciones de organismos internacionales. Y le voy a poner un ejemplo relacionado con el Banco de Guayaquil, puntualmente. Las tienditas del barrio, las tiendas de barrio que abren estas cuentas en el Banco de Guayaquil, y esto le digo un caso real, abren una cuenta sin verificar la identidad del ciudadano, con una copia de la cédula y una copia del certificado de votación. Es decir, al Banco de Guayaquil no le importa en la tienda, en el cliente, en la cuenta amiga, verificar la identidad de la persona que abre la cuenta. Una vez abierta la cuenta, con una copia de la cédula o con una copia del certificado de votación, esa cuenta queda abierta. Y a esas cuentas falsas que están abiertas en el banco es donde los delincuentes venezolanos que asaltan en moto, que cierran los locales comerciales, hacen que se transfiera dinero de los pobres clientes a los que les hacen abrir el celular. Y usted se preguntará cómo es que los ladrones cierran un local y le dicen al dueño que transfiera una cuenta cuando electrónicamente queda todo el rastro de la transferencia. Sencillo, porque son estas cuentas falsas. En el caso que estoy narrando, la señorita que fue víctima de esta usurpación de identidad y le abrieron la cuenta, luego fue al banco. Porque alguien le llamó y le dijo, oiga, me están pidiendo dinero para un empleo y usted es la dueña de la cuenta. Fue al banco y les dijo, yo no he abierto la cuenta. Y necesito que la cierren y que me den la razón por la cual no verificaron la identidad. ¿Sabe qué hizo el Banco de Guayaquil? El Banco Guayaquil. Le repito 3 veces para que se quede clarísimo. Banco Guayaquil. ¿Sabe qué hizo? No le dio ninguna información a la señorita suplantada la identidad. No le dio información. Dijo que le dará a la fiscalía. No demostró que verificó la identidad del ciudadano en la cuenta del barrio. Ahora le pregunto, Jaime, ¿cuántas cuentas del barrio tendrá abiertas el Banco de Guayaquil en el país? Entonces no se venga a hacer aquí el resentido, presidente. Andrés Arauz, que es un tipo que tiene una perspectiva macro, hablaba del banco en Panamá. Yo que tengo una perspectiva del ciudadano común, que camino la ciudad y camino el país todos los días. Les cuento esto que es del diario, es decir, es de una persona que fue suplantada en una tienda del barrio, Banco Guayaquil, cuenta amiga, y que el banco se negó a dar información. Eso es socapar asaltos, socapar transferencias de dinero de ladrones, socapar secuestros express, socapar el lavado de activos. Eso es lo que está pasando en el país, Jaime. Está pasando eso en el país. Así que si Lazo se hace el resentido, que primero ponga una oreja en su propio banco, que ha crecido además desmesuradamente desde que él es presidente. Claro, los bancos son los únicos que andan bien. De ahí nosotros andamos con los bolsillos revirados. Lamentablemente es la realidad. Raspando el cocolón, Jaime, es la realidad. No solamente usted, no solamente yo, y no me avergüenzo de eso, sino millones de ecuatorianos. Nosotros tenemos al menos la suerte de todavía poder estar aquí. Hay miles de ecuatorianos, por Dios, acaban de morir ecuatorianos en un accidente de tránsito en Panamá, porque iban a cruzar la frontera por tierra a los Estados Unidos. O sea, no es que estamos hablando aquí de supuestos. Todavía usted y yo y las personas que nos están oyendo tienen la suerte, o tenemos la suerte, con todo y lo agudísimo de la crisis, de estar en Ecuador, cerca de la familia, y los que se van hoy mismo, los que se irán mañana. Es terrible, la verdad que es duro escuchar a muchos ecuatorianos que a veces
no tienen ni siquiera para parar la olla, como decimos acá en la costa nosotros. Ver gente que no come, pero sin embargo escuchar a un presidente decir que ha sacado a 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza, que les ha dado trabajo a casi 500.000 de ecuatorianos. Sigue con ese discurso, pero yo no sé si el presidente redacta esos discursos, le dan redactando esos discursos, porque yo lo veo que no siente lo que dice, y cuando usted no siente lo que dice, lo que hace nada más es leer lo que le ponen en un prompter. La realidad es otra. Cuando nosotros caminamos acá en Guayaquil por los sectores periféricos, Monte Sinaí, por la entrada de la 8, vemos gente pidiendo dinero para comer, desesperada. Pero sin embargo tenemos a un presidente mitómano que sigue mintiéndonos. Absoluto, pero por eso, precisamente por eso, el 90% de los ecuatorianos no le creen. El 90% de los ecuatorianos no le creen y fue revocado su mandato en las elecciones del 5 de febrero del 2023. Doctor, antes de despedir su entrevista, quiero presentarle a un amigo suyo también, el doctor Pedro Moncada, que nos acompaña acá en estudios. Vamos a ver si cuadramos bien la cámara para poder saludar con el doctor Moncada. En algún momento yo lo entrevistaba a usted y usted me dijo, quisiera saludarlo a Pedro Moncada. Y va a tener la oportunidad de saludar justamente en esta entrevista que hemos convocado para este inicio de semana. A ver si lo ponemos en pantalla, Jorge. Hasta que Jorge ponga la cámara lista, vamos a hacerle la última pregunta al doctor. Doctor, bueno, definitivamente la salida a esto será el juicio político, ¿no? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, si la Asamblea está a la altura de las circunstancias. Si la Asamblea no está a la altura de las circunstancias, probablemente la salida de Lasso sea más dolorosa por una destitución, aplicando el artículo 135, que se puede aplicar nuevamente por conmoción interna, como consecuencia del paro nacional, pero le repito, Jaime, preferiría que eso no ocurra. Porque a la final, siempre el pueblo y la gente más humilde termina poniendo los muertos. Y ya el Ecuador tiene demasiados muertos. Correcto. Ahora sí, ya tenemos al doctor Moncada. Póngalo en pantalla. Doctor Moncada, aquí está justamente el doctor Ramiro Aguilar, quien hace algún tiempo, conversaba con él y decía, quisiera saludar con Moncada. Aquí lo tiene. Hola, mi querido doctor Moncada. No nos conocemos personalmente, un viejo combatiente de la vida y la política. Mi admiración, mi respeto, mi consideración. A la final, usted en su juventud fue un actor importante de esa historia que los procesos sociales hacen y construyen día a día, y hoy en su madurez, igual que yo, que debo ser incluso mayor usted quizá o un poco menor, ahora vemos con cierto dolor cómo esta nueva juventud, la juventud de estos días, que debería estar enarbolando la bandera de un país transparente, honrado, solidario, democrático, se extravía a veces en un rechazo de lo político, cuando lo político es esencial en la conducción del Estado en función de una sociedad que quiere caminos mejores. Un abrazo grande. Como le digo, no nos conocemos personalmente. Usted me hizo mención a una anécdota, y por eso le decía yo a Jaime que me gustaría decírseles cuando Carlos Vera era karateca y le había pedido a ustedes que estaban en la insurgencia que le den quería sumarse al proceso revolucionario y le den un chance ahí. Así que, y eso era cierto, que Carlos Vera efectivamente era karateca. Así que le mando un abrazo grande, doctor Moncada. Distinguidísimo doctor, un abrazo virtual. Y le digo, en cambio, yo sí lo conozco desde hace mucho tiempo, lo he seguido en su trayectoria. Para mí usted, y lo digo esto con toda sinceridad, Jaimito me conoce, no soy de pasar el trapeador a nadie, pero usted es un ejemplo de político, un ejemplo de vida, de lo que debe ser un político. Porque hablan de la política mal, etcétera, pero no, hay políticos como usted, que ya debería ser considerado, y lo digo así con franqueza, usted es un presidenciable en este país, porque hay
no hartísimas personas, pero sí muchas, digo yo, usted, que son pues reserva moral de esta patria, que siempre están orientando a la opinión pública. Para mí ser su amigo es un honor y saludarlo también. Espero que algún momento nos tomemos un cafecito y podamos conversar largamente, con frescura, sobre el qué hacer de este país. Yo estoy a sus órdenes. En realidad, pues, admiro su accionar, respeto a su persona y creo que de usted pueden surgir muchas iniciativas, muchas creatividades políticas para darle una mejor marcha a este país, para hacer un cambio de una política de democracia, de elecciones representativa, a una verdadera participación de la gente, ¿sí? Entonces, muchas gracias por haberme permitido saludarlo y gracias a Jaimito que ha hecho este puente tan positivo, pienso yo. Muchas gracias. Yo creo que este primer saludo tendrá muchos otros saludos y encuentros para hablar de lo que nos gusta y de lo que queremos, del país y cómo llevarlo a mejores rumbos. Es decir, a una gente que pueda solucionar los temas de carencias como el hambre, la desocupación, la educación, la salud, la participación democrática. Gracias, doctor. Gracias, Jaime. No. A usted, doctor Moncada, le agradezco muchísimo. Yo igual quedo a sus órdenes siempre y un abrazo fraterno, el reconocimiento a un hombre íntegro. Muchas gracias, Jaime. Doctor, muchísimas gracias. Ojalá que la próxima entrevista sea acá en estudios, usted en Guayaquil y el doctor Moncada también acá en Guayaquil. Con un cafecito. Con un café. Bolón, con café y bolón. Pues, café solito no, tiene que ser bolón. con bolón. Claro bolón. que sí. Y unas puntas locanas. No con mucho aquí porque nos echan del estudio, por ejemplo. Vamos a hacer tener ganas a todo el mundo. Un abrazo grande a todos. Doctor, gracias a usted, el doctor Ramiro Aguilar, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador.